Facebook. Hola, hola. Ya estamos en la transmisión en vivo de el día de hoy, que la verdad es que me costó un poco de trabajo ponerle título a la charla de hoy que tenemos con el doctor Fernando Castillo. Fer, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fernando es corredor, oncólogo, especialista en radioterapia. Y bueno, muchas gracias por estar aquí hoy, Fer. ¿Cómo estás? No, hombre, muchas gracias a ti, Adi. Todo bien, aquí haciéndonos con todo gusto un espacio para poder platicar muy a gusto contigo, que eres una muy buena amiga y una excelente compañera de entrenamiento. Dios sabe que hemos Sí, compartido por ahí tiradas largas, corriendo, bicicleta, en la pista, etcétera. Así que con todo sí, gusto estamos aquí conversando te lo contigo, Adi. agradezco muchísimo. Como bien dice Fernando, somos compañeros de carrera. Tenemos muchos años coincidiendo y compartiendo kilómetros. Y bueno, la intención de invitar a Fernando a hablar hoy con nosotros es hablar acerca del cáncer, por supuesto, en esta celebración mundial de la prevención del cáncer de mama, pero cuando empezamos a construir esta plática que vamos a tener el día de hoy, a Fernando se le ocurrió abordarla desde una perspectiva muy interesante, que no es nada más irnos al tema de los números, de las estadísticas, ¿no? O aturdirlos con una cuestión técnica. Entonces, me parece a mí que es una charla súper enriquecedora que nos va a hacer reflexionar lo que estamos haciendo hoy como corredores, porque sabemos que la gran mayoría de nuestro público son corredores, ¿no? Y sin duda nos va a hacer ver las cosas de una manera distinta. Estoy segurísima de ello, Fer. Así que nuevamente, mil gracias por estar aquí. Y bueno, pues le pusimos la salud en perspectiva pensando en esto, ¿no? En ampliar nuestro panorama respecto a la salud y ver el cáncer, bueno, pues desde esta perspectiva, ¿no? Mucho más amplia. Claro, pues la verdad es de que a mí me interesó mucho desde el momento que me comentaste de la plática acerca de poder platicar un poquito más allá y un poco no tan convencional, digamos, acerca de este problema médico que es el cáncer de la mama. Creo que podemos aprovechar esta oportunidad para hablar un poco más en general Uh -huh. y que tenga muchas más implicaciones y además eh, comprensión más importante del proceso general de salud. Entonces, digo, a mí me gustaría empezar, por ejemplo, hablando acerca de que ya hay un cambio actual en el enfoque de la medicina. Ok. El enfoque clásico de la medicina, que bueno, hasta la fecha nos rige tal vez en porcentaje de frecuencia de resolución de problemas, de casos, etcétera, pues vamos a llevar eso un enfoque clásico que prácticamente abarca todas las especialidades y que la parte más importante es resolver problemas, es decir, los pacientes acuden a cardiólogo, oncólogo, endocrinólogo, etcétera. Tengo un problema Uh -huh. y vamos a A resolverlo. resolverlo. Cómo lo vamos a resolver? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el medicamento? Etcétera. Sí. Y digo, sigue un método científico bastante estructurado, lógico, que es el paciente tiene síntomas, tiene problemas, con eso hacemos un diagnóstico y con el diagnóstico entonces ya sustentamos un tratamiento. Ok. Aquí hoy que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, a mí me gustaría, repito, hablar un poquito más acerca de esto, porque este enfoque clásico es o ha sido históricamente pues, bastante exitoso, por decir así, con algún grupo de enfermedades relativamente limitadas que generalmente en la medicina se identifican como de evolución relativamente cortas, son enfermedades de evolución corta, en las cuales el paciente, repito, llega con síntomas, tú diagnosticas y tratas, Claro. O sea, donde como puede ser bastante, digamos, efectivo, como por ejemplo,
El ejemplo clásico, digamos, es un proceso infeccioso. Okay. El día de hoy, el 95-98% de los procesos infecciosos ¿Tienen de respiratorios, gastrointestinales, urinarios, el que tú quieras, normalmente hay un especialista correspondiente, evalúa al paciente, síntomas, etcétera. Este es el diagnóstico, este es el tratamiento. No funcionó este tratamiento, cambio, antibiótico, etcétera. Pero hay 95-98% de posibilidades de que esto se resuelva. Sí. Ahora, existen también otras enfermedades en las cuales la evolución no es tan corta. Okay. Pero son enfermedades crónicas, hay un grupo de enfermedades crónicas y que desafortunada o afortunadamente, dependiendo desde cómo se mire, el enfoque médico es el mismo. Es decir, el paciente con una enfermedad crónica igualmente llega a un médico con síntomas, con problemas, y uno diagnostica y después vamos a tratar, vamos a resolver, ¿no? Y ahí está el problema, porque este tipo de enfermedades crónicas, pues este enfoque no es tan exitoso. Okay. Es una realidad. Entonces, la medicina actual ya incluso reconoce que hay dos grandes grupos de patologías que pueden llevar al fallecimiento y se llaman patologías de muerte rápida y patologías de muerte lenta, o muerte rápida, muerte lenta. Muerte rápida, las que vimos hace un momento, que básicamente infecciones no controladas, lesiones, accidentes, etcétera. Ahí la medicina es altamente resolutiva, la mayor parte de las veces. Pero este enfoque llevado a las enfermedades crónicas no lo es tanto, es una realidad. Entonces, el enfoque actual de la medicina, repito, es tratar de cambiar la mentalidad de la gente, la mentalidad empezando del profesional médico, del paciente, de la población en general, y que es básicamente cambiar esa perspectiva de aceptar que estas son enfermedades que generalmente se van a presentar después de los 50 años. Hay muchas posibilidades de que a los 65, 70, 75 años, nosotros, si a esa edad no padecemos un accidente, no padecemos una infección, no padecemos alguna complicación aguda, probablemente alguna de estas nos lleve a un fallecimiento. Es una realidad. Las de muerte lenta. Las de muerte lenta, exactamente. ¿Cuáles son estas enfermedades? Perdóname. Es una buena pregunta. Son 4 grandes grupos que son básicamente las enfermedades cardiovasculares, el síndrome de resistencia a la insulina, básicamente la diabetes, el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. El ejemplo más importante es la enfermedad por Alzheimer. Perdóname, me llama mucho la atención lo que dices porque encuentro mucho sentido. Por ejemplo, si tú tienes una infección, vas al médico, tienes un síntoma porque tienes fiebre, porque tienes diarrea, porque tienes, ¿no? Y entiendo entonces que cuando tienes una infección, que es una de las enfermedades de muerte rápida, te pueden tratar y se puede resolver esta infección con el tratamiento. Pero en el caso de las enfermedades que llamas de muerte lenta, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la insulina, la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares o las neurodegenerativas, cuando vas al médico porque presentas un síntoma, quiero pensar que ya la enfermedad ya está avanzada. O sea, sí, claro. O sea, por eso estás yendo al médico, ¿no? Y a lo mejor es lo que dices, que ahí entonces el tratamiento ya no es tan efectivo, porque ya tienes seguramente un rato enfermo, ¿no? Y cuando la enfermedad empieza a hacer ruido, pues es porque ya, ¿no? Ya no está en un nivel inicial, en un momento inicial, ¿es correcto? Sí, efectivamente. O sea, aquí el problema importante básicamente es, ay, no sé qué pasó, pero ya no te veo. ¿Sí me ves? Yo sí te veo congelado. Ahí está, ya estás. Listo. ¿Tú me ves? Yo no te veo, pero bueno, no sé, algo pasó, pero bueno, no importa, seguimos hablando. Mira, lo que tú dices es así, o sea, a los 65, 75 años, que es más o menos la expectativa de vida actual,
este tipo de problemas, este tipo de enfermedades, que producen muerte lenta, precisamente se llaman de muerte lenta porque son enfermedades crónicas que no empiezan a esa edad, sino que generalmente empiezan 10, 15, 20 años antes. Ok. Y que se llaman de muerte lenta porque precisamente en un periodo más o menos de unos 10 años antes de la muerte física se produce una muerte emocional o una muerte de, Fuerte. básicamente viene como consecuencia de la mala calidad de vida que te producen este tipo de problemas. Ok. Si uno es corredor y nosotros somos corredores y tenemos una enfermedad de este tipo, probablemente 10 años antes de fallecer, probablemente existe la posibilidad en alguna de ellas que dejemos de correr como queremos correr, por ejemplo, que dejemos de tener actividades como queremos nosotros tener actividades. Y ese es un grave problema, porque estamos Claro. perdiendo calidad de vida. Entonces, aquí la cuestión es que el enfoque de la medicina actual, pues, es básicamente reconocer que existen factores de riesgo individuales de cada quien y que esto en un momento dado te puede aumentar la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Ese es el problema. Entonces, el enfoque clásico de la enfermedad, lo que veníamos platicando hace un momento, pues habla de que todas las pacientes son iguales. Aquí lo que se hace básicamente es tratar la enfermedad. Y el enfoque actual, pues es reconocer que todos los pacientes son únicos e individuales y que debemos de reconocer el riesgo de cada uno de ellos de desarrollar algunas de estas 4 posibles enfermedades Ok. crónicas y que, bueno, tendríamos nosotros que realizar intervenciones tempranas a la edad de 30, 40 años para precisamente disminuir la posibilidad De de desarrollar desarrollar alguna de ellas o en su manera o en su momento de llevarlas de mucha mejor manera. O sea, no Y esperar, esto, perdóname, no esperar entonces hasta que ya tengamos un síntoma a los 60 años, sino que anticiparnos en el tiempo y encontrar qué ajustes hacer en nuestra vida cotidiana, independientemente de la predisposición que ya traigamos, para entonces tratar de prevenir. ¿Es correcto? exactamente, es así. O sea, nosotros lo ideal es tratar de aceptar, insisto, que hay factores de riesgo que nosotros podemos estar a los cuales podemos estar sometidos de acuerdo a nuestro estilo de vida todos los días y que no necesariamente van ahorita a manifestarse con las pruebas diagnósticas del enfoque clásico de la medicina que hablábamos hace un Ujú, momento, sí. en los cuales a lo mejor para una persona de 35 años, a lo mejor le falta 1 o 2 miligramos en una prueba de azúcar convencional de glucosa en la sangre para dar diabetes, pero eso es una buena prueba a los 50, 60 años, no a los 35. A los 35 tendrías que tener probablemente 25, 30% menos de eso, ¿no? Entonces, digo, eso es lo que tenemos nosotros que identificar y no pensar que a rajatabla por 1 o 2% en relación a un valor tenemos o no tenemos una enfermedad o podemos llegar a Ujú. desarrollarla. Ese es el problema acá. Ok. Entonces, hablando de esto, pues podemos irnos metiendo un poco hacia pues lo que yo hago, que es la oncología, y Claro. hablar Espera, un poco acerca de la enfermedad del cáncer y del cáncer de la mama. espérame, quiero preguntarte algo. Mencionas este asunto de los factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo en los que tenemos que poner atención? Porque además entiendo que estos factores de riesgo los podemos tener cualquier, o sea, todos tenemos estos factores de riesgo, pero además nos pueden llevar a desarrollar a los 60 años, incluso antes. Ahora vamos a leer algunos comentarios de gente que se ha enfermado de cáncer a edad joven.
que nos pueden llevar a desarrollar cualquiera de estas 4 enfermedades, de este tipo de enfermedades de muerte lenta que mencionabas, ¿no? Sí, o sea, sí. La cuestión acá, Adi, es que cada una de estas 4 grandes enfermedades o grupos de enfermedades que se llaman los 4 jinetes del apocalipsis, por cierto, básicamente cada una de ellas tiene factores de riesgo particulares y algunas son compartidas. Ok. Por ejemplo, yo te puedo hablar vamos a hablar de la parte oncológica, Ok. pero podemos hablar, por ejemplo, de las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, ¿no? Claro. Y las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar un Alzheimer, más allá de la predisposición genética, que esa es otra cuestión. Hablar de genes en relación a la predisposición de enfermedades, pues si uno tiene un gen que se llama de línea germinal, o sea, es directamente heredado de los padres, pues hay muchas posibilidades de que uno no pueda evitar desarrollar la enfermedad. Pero la mayor parte de estas enfermedades vienen por mutaciones de genes somáticos o de transformaciones de otros genes que no necesariamente van a ser hereditarios. Y hay factores ambientales que van a hacer que haya este tipo de cambios que den las bases para desarrollar estas enfermedades. En el Alzheimer específicamente, por ejemplo, la falta de sueño y el hecho de no dormir suficientes horas de manera crónica es uno de los principales factores para desarrollar Alzheimer, por ejemplo. Por ejemplo, en la parte oncológica, los 2 factores, insisto nuevamente, vamos a hablar en este caso del cáncer de la mama. El cáncer de la mama, pues son los tumores de la glándula mamaria, evidentemente, que son una categoría importante de un sinnúmero de tipos biológicos tumorales, es decir, que no todos los tumores, a pesar de que sean del mismo tipo, las características van a hacer que se comporten de manera diferente, como enfermedades diferentes. Pero ¿qué te puede llevar a desarrollar la enfermedad? Bueno, estadísticamente hablando, menos de 10% de los casos van a estar relacionados a una cuestión hereditaria que tú no puedes controlar, porque la heredas de los padres, simple y sencillamente. Pero el otro 90% sí puedes controlar esa mutación somática de los genes que te pueden llevar a desarrollar la enfermedad, efectivamente. Sí puedes intentar controlarlas. En oncología y en oncología en general, y el cáncer de la mama no es la excepción, la mayor parte, o sea, de las veces se identifican los 2 factores oncológicos más importantes de riesgo para desarrollar un tumor canceroso en relación a transformación de genes que predispongan a la enfermedad es el tabaquismo y la obesidad, sin duda alguna. El tabaquismo y la obesidad, de manera diferente, fisiológicamente, lo que van a hacer, en buen español, es producir inflamación crónica, los 2. Y la inflamación crónica lo que produce básicamente es a nivel celular una cascada de estímulos para el crecimiento celular. Si la persona, por ejemplo, en este caso, tiene un problema de obesidad y sobrepeso y el paciente está sometido, en este caso, como consecuencia de la obesidad y el alto consumo de azúcar, etcétera, a resistencia a la insulina, la resultante es un proceso inflamatorio crónico. Y el proceso inflamatorio crónico lo que te va a hacer es, repito, una cascada de señales, de sustancias que promueven el crecimiento celular. Y ese crecimiento celular acelerado, ese crecimiento celular que puede en un momento dado perder
la regulación de decir, deja de crecer, es lo que puede hacer desarrollar un tumor canceroso. Y eso nosotros sí podríamos controlarlo con el estilo de vida. Sí podríamos controlarlo de manera indirecta con el ejercicio. Podríamos controlarlo de manera indirecta con la dieta. Okay. Y pues el tabaquismo, evidentemente podemos controlarlo simple y sencillamente dejando de fumar, que la gente no fume, y con eso estaríamos controlando dos de los factores muy importantes que producen inflamación crónica, y que la inflamación crónica a su vez produce crecimiento celular desproporcionado, acelerado, y que puede dar lugar al desarrollo de estas enfermedades. Okay. Entonces, dime. No, adelante, Adi, perdón. Entonces, entiendo que, fíjate, dices un número muy interesante, solamente el 10% de los casos de que se desarrolla cáncer tiene que ver con la herencia, pero el otro 90% pues es regulable, déjame llamarle regulable, de acuerdo a nuestro estilo de vida. Entonces, lo que entiendo efectivamente. Lo que hacemos o dejamos de hacer con nuestro estilo de vida va a producir en nuestro cuerpo una inflamación crónica, que es justamente donde hay que poner atención, Así ¿no? es, O sea, es correcto. No es solamente el hecho de que fumes o que no hagas ejercicio o que tengas sobrepeso, o sea, es lo que eso produce, el entorno que eso genera en nuestro cuerpo. Entonces, al haber esta inflamación crónica, que no es normal, el cuerpo va a estar tratando de solucionar, quiero entender, esta inflamación crónica, y entonces por eso hay toda esta cascada de estímulos que están promoviendo el crecimiento celular, se sale de control y ¡pum! Entonces te empiezan a crecer células cancerosas. Es así, tal cual, así es. La cuestión es que, o sea, esto, digamos, es lo que trae la investigación y los resultados de la investigación de la biología molecular del cáncer. Claro. Digo, nosotros no podemos decir que todos los casos son así. Sí, claro. No todos los casos son así de manera causa-efecto directa, pero sí como un mensaje a población general, definitivamente sí. Controlar los factores de riesgo que producen inflamación crónica definitivamente es lo mejor en relación a estilo de vida, que te puede llevar a una disminución de la probabilidad de contraer una enfermedad de este tipo. Fer, ¿y qué nos causa? Sin duda alguna. ¿Y qué nos causa inflamación crónica? Ya has mencionado que el tabaquismo y la obesidad, ¿no? Pero la obesidad, Adi, ahí vale la pena hacer un pequeño... Sí, claro. Vamos a profundizar un poquito más. En relación a la obesidad y la inflamación crónica, yo no soy experto en obesidad y no voy a hablar acerca de cuestiones de resistencia a la insulina como tal, porque para eso hay especialistas, endocrinólogos, etcétera. Claro. Pero lo que sí sabemos definitivamente desde el punto de vista oncológico desde acá es que no es necesariamente la obesidad el problema. La obesidad, que es definida como la quieras definir tú, que el aumento del índice de masa corporal, que ese no me gusta mucho a mí, porque, o sea, no te habla acerca de las composiciones de grasa corporal, músculo, etcétera. Okay. Hay algunas que son un poco más exactas, que es básicamente el medir el radio de la cintura con la estatura. Si es mayor de un 50%, bueno, estás en un rango de obesidad. No es el hecho de que la obesidad como tal, insisto, o sea, estas características antropométricas te lleven a inflamación crónica, es la resultante que te lleva a obesidad, que es el consumo desmedido de azúcar procesado, que te da picos de insulina. Eso te va a llevar a hiperinsulinemia, o sea, mucha insulina en la sangre porque le estoy metiendo mucho azúcar, y eso te va a producir resistencia a la acción de la insulina, que la insulina básicamente lo que hace es sacar el azúcar de la sangre para que se utilice como energía. Si hay mucha insulina en sangre, eso produce resistencia a la acción de la insulina. Y ahí sí, la resistencia a la acción de la insulina, como consecuencia
de los picos de glucemia por una mala alimentación, o sea, uno come mal. Demasiada azúcar, claro. Entonces, lo que va a venir como consecuencia es, repito, desde el punto de vista técnico, biológico, molecular, un sinnúmero de sustancias que van a favorecer tanto el crecimiento de las células como la proliferación de las células, tratando de compensar estos procesos de inflamación crónica. Okay. Y ahí está el problema. Entonces, digo, si nosotros atacamos la obesidad, como consecuencia, sin duda alguna, resultante va a venir una disminución de la resistencia a la insulina, que la mejor manera de hacerlo, obviamente, pues es con una buena alimentación. Hay varias maneras de hacerlo, ayuno intermitente, etcétera. Ejercicio cardiovascular, ejercicio de masa muscular, que es lo que va a ayudar a disminuir la inflamación crónica, que es lo que nosotros debemos de tratar de controlar. El estrés al que estamos sometidos todos los días, los procesos de ansiedad, etcétera, nos producen inflamación crónica. Entonces, la inflamación crónica es el enemigo acá. Ese es el problema de las enfermedades crónicas. Y creo que es muy interesante porque me parece a mí que no necesariamente alcanzamos a entender lo que nos pasa. Pensamos en la obesidad y pensamos que tiene que ver con que estamos gorditos y no necesariamente con todos los procesos químicos que están ocurriendo en el cuerpo y cómo nuestro cuerpo está trabajando de más para mantener la glucosa en la sangre como tiene que ser, y entonces alteramos toda esta métrica, déjame ponerle el nombre de métrica, ¿no? De los niveles que el cuerpo tendría que tener. Entonces, me llama mucho la atención, pues eso, cuántas cosas nos pueden causar inflamación crónica sin ni siquiera saberlo, ¿no? No teniendo como la conciencia suficiente de lo que nos causa inflamación crónica y cómo le podemos ayudar tanto al cuerpo, si tomamos conciencia de qué es lo que nos causa inflamación crónica y tratamos pues de controlarlo, de prevenirlo, de evitarlo, ¿no? Es así, tal cual. O sea, me parece a mí que más allá de una cuestión de una apreciación o de una perspectiva social, me parece que la obesidad es una enfermedad y que como tal no se puede normalizar, no se debe normalizar el hecho de que se acepte la obesidad como un estilo de vida o como simple y sencillamente digamos, parte del el individuo como sociedad. Me parece que no es así, porque al final del día, por lo que tú quieras, la mayor parte de las veces va a ser por falta de información médica correcta. Uno puede aceptar una cuestión antropométrica, social, etcétera, pero no estás bien enterado de lo que viene detrás, claro, que es el grave riesgo de contraer este tipo de enfermedades de evolución crónica y que sin duda alguna se van a manifestar más tarde o más temprano, primero con un deterioro muy importante de la calidad de vida y posteriormente, o sea, te van a llevar muy probablemente a ser la causa de fallecimiento después de los 50 años. Claro. Oye, Fer, entonces tenemos, estoy aquí, ya sabes que yo todo anoto, entonces traigo como cosas en las que tenemos que poner atención con la inflamación crónica, el tema del estrés, ¿no? Cuidar nuestros niveles de estrés, cuidar nuestra falta de sueño, cuidar nuestro consumo desmedido de azúcar por los picos de insulina que esto nos causa, y la práctica de ejercicio físico, ¿no? Tanto cardiovascular. Sin duda alguna, así es. Como ejercicio de fuerza mencionabas. Sí. O sea, digo, estamos hablando de los factores de riesgo. La mejor manera de pegarle a la fisiología, o sea, a la manera en la cual se puede desarrollar, nuevamente, insisto, hablando de tumores cancerosos, la mejor manera de pegarle a la fisiología de la inflamación crónica, de la resistencia a la insulina, etcétera, de la disfunción inmunitaria, o sea, de las defensas que puede venir como consecuencia de la inflamación crónica,
pues es dieta y ejercicio. Ok. No hay desde el punto de, o sea, esta es una buena idea, es una buena recomendación médica que está sustentada por básicamente todos las sociedades serias oncológicas. Sin embargo, insisto, vale la pena hacer algunos señalamientos muy puntuales. No Claro. existe una dieta como tal, específicamente que uno tenga que seguir, o sea, voy a comer esto, 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 más esto, y con eso, o sea, ya no me va a dar cáncer, por ejemplo. No, Claro. eso no existe. Tampoco existe una cantidad exacta de ejercicio, o sea, vamos, no es así como cuando corríamos en la pista, en el estadio, vamos a correr tantas vueltas y a tanto, y que a 25, el 100, no, no, eso tampoco existe Ok. como una dosis de ejercicio para disminuir o para evitar que Que nos desarrollemos una enfermemos. enfermedad de este tipo. Ok. Pero lo que sí definitivamente está bien, muy bien establecido y aceptado es que debemos de tratar de llevar una dieta que no nos ponga en riesgo de un alto porcentaje de grasa corporal, porque el aumento de grasa corporal viene como consecuencia de los picos de glucosa, resistencia a insulina, y eso te lleva a un síndrome clínico de obesidad, pero también te lleva por el otro lado a un proceso de inflamación crónica que te va a pasar la factura más adelante. Claro. Entonces, la dieta que tú ubiques para esto te va a ayudar para el otro. En relación al ejercicio, lo que está mucho más aceptado en relación a una mejoría de la calidad de vida y a una disminución del riesgo de contraer enfermedades crónicas, entre ellas las enfermedades oncológicas, es básicamente la combinación entre ejercicio cardiovascular y ejercicio de aumento de fuerza muscular. El ejercicio cardiovascular, básicamente, lo recomendado es tratar de llegar a un VO2 máximo que sea el ideal para la edad, el sexo y el peso de la persona. Entonces, digo, por eso, insisto, es una buena idea decir, bueno, si no haces ejercicio, pues salta a correr. Siempre es una buena decir, salta a correr y corre 2, 3 veces a la semana, trótate por allá en el parque con tus amigos, lo que quieras, pero realmente eso puede quedar un poco corto para una, digamos, aspiración de llegar a un objetivo de tratar de evitar una enfermedad crónica y tener una mejor calidad de vida. Ok. Para eso ahorita, con la información que hay, pues existen equipos atléticos, equipos con gente bien preparada que te pueda hacer una evaluación y explicación de cómo llegar a un VO2 máximo, que básicamente requiere un tipo de ejercicio que, como tú y yo sabemos, pues es una combinación de ejercicios De intensidad de intensidad un poquito más más elevada. importante, más elevada de la frecuencia cardíaca. Los corredores, pues es lo que conocemos como las famosas REP, son las que se hacen a corta distancia y a velocidades mucho más altas que un trote, por ejemplo, ¿no? La combinación correcta de esos dos te va a llevar a mejorar el VO2 máximo, y ese es un marcador bueno de disminución de riesgo de, repito, contraer estas enfermedades. Y la masa muscular igual, o sea, la masa muscular te va a dar la fuerza suficiente para poder llevar a cabo todo esto, y además es un coadyuvante muy importante, repito, para vencer la resistencia a la La insulina. insulina. Exactamente. Entonces, estamos hablando de cosas importantes, porque mencionas que el salirnos a correr, ¿no? 3 veces a la semana, ajá, sí está bien, pero en el estricto sentido de correr desde un punto de vista preventivo, hay que enfocarnos más en esta variable del VO2 max. Sí, Tratar de desarrollar nuestro VO2 max. exactamente. Y el Es así. desarrollo del VO2 max
como bien dices, generalmente requiere, pues, como la guía de un entrenador. O sea, no es posible lograrlo. O sea, si tú te sales a correr, a trotar solo 3 veces a la semana y le das, ¿no? 5 kilómetros, 10 kilómetros. Realmente es muy difícil, o Es muy sea, difícil, claro. es muy difícil, o sea, ahí habría que estar pensando en otras variables de rendimiento que al final van a tener una implicación fisiológica positiva, como el umbral del lactato, etcétera, y que bueno, después de ciertos años de correr, pues nosotros más o menos ahí vamos entendiendo y vamos poniendo en la práctica, pero la mayor parte de los corredores aficionados no lo entienden bien, No, porque a y lo es muy mejor no lo conocen. exactamente. Tiene que ver con una cuestión de conocimiento y además, fíjate, hoy en día, ¿no? Pues el Garmin, cuando traes la frecuencia cardíaca medida, siempre te da la información del VO2 max, ¿no? Pero entender qué significa ese VO2 max, ya no solo entender qué significa, sino saber para qué te sirve, que puede ser indicador fisiológico, ¿no? De que estás trabajando tu VO2 max y entonces sí estás, no sé si mi declaración es correcta, si estás haciendo ejercicio más enfocado hacia una prevención, traigo un mosco, perdón, hacia una prevención, hacia un tema de mucha mayor salud, ¿es correcto? Sí, desde luego, porque, o sea, muchas veces el VO2 max se utiliza, a lo mejor estoy equivocado, pero muchas veces se utiliza, digo, fuera de los profesionales, por supuesto, pero a cuestión amateur y popular, etcétera, se utiliza como un objetivo aspiracional a mejorar mis metas de rendimiento Sí. y de mejoría atlética en relación a tiempos, yo quiero ganar una carrera, que esto, que lo otro. Entonces, Sí, digo, sí tiene esa implicación, por supuesto, pero no es la única. O claro. sea, afortunadamente hay una implicación que el hecho de mejorarlo no quiere decir nada más porque voy a correr y ganar carreras. El hecho lo voy a mejorar porque me va a costar trabajo, porque voy a tener que hacer Mayor ejercicios esfuerzo. que me van a generar mayor esfuerzo, pero que sí voy a tener un beneficio a largo plazo en relación a mejor calidad de la salud, porque disminuyo el riesgo de las enfermedades crónicas, que ese es el problema aquí del que estamos Claro, hablando. claro, claro. Qué interesante. Voy a mencionar nada más qué es el VO2 max para todos aquellos que nos están viendo. El VO2 max es nuestro consumo máximo de oxígeno. Es la cantidad máxima que nuestro cuerpo puede absorber, transportar y consumir en un periodo de tiempo determinado. Y conforme vas ganando, ¿cómo le podríamos? No sé si decirle condición física, conforme vas mejorando tu rendimiento Sí. deportivo, ¿no? Tu VO2 max va creciendo, vas viendo que antes tenías de VO2 max, no sé, 40, pero luego entonces sigues entrenando y ya tienes 42 y ya tienes 48. Hay una estadística, supongo, Fer, tú me dirás, que las personas de determinada edad deberían tener un VO2 max de tal, ¿es correcto? ¿Hay una estadística que dice algo así? Hay en relación a expectativa de vida, en relación a disminución del riesgo de desarrollo de enfermedades crónicas, lo ideal es llegar al valor de acuerdo a la edad y al sexo de la persona. Ok, También un poco al peso. Hablamos de que estamos en un peso ideal. ok, Entonces, no todos los números van a ser iguales para todas las personas. O sea, ese es uno de los, digamos, cambios de mentalidad del enfoque, o debería ser del enfoque actual. Cada persona es única e individual. claro. Tiene estos factores de riesgo, tiene estas áreas de oportunidad para cambiar los hábitos de vida y tiene estas cuestiones que tenemos que mejorar: masa muscular, VO2 máximo, la dieta, intervenciones de la dieta, etcétera. Entonces, me parece que eso igual, yo no pretendo en este momento dar información tan específica, sino básicamente hablar en un panorama general. Claro, Y que bueno, consideración. se necesita, si uno entiende esto,
pues obviamente lo que hay que hacer es buscar apoyo por los profesionales. O sea, digo, por eso hay entrenadores, equipos, etcétera, que te pueden ayudar a eso, y uno no necesariamente ir solamente pensando en que esto me sirve para ganar carreras, entre comillas, ¿no? O sea, Claro. hay otras utilidades mucho más allá de eso, por supuesto, ¿no? Claro. Fer, y respecto al porcentaje de grasa corporal, ¿también hay un ideal por edad, por sexo? Eh, por ejemplo, ahorita hablando desde de la perspectiva oncológica, Ujú. eh, la Sociedad Americana de Radioterapia Oncológica, que es una asociación muy seria al respecto, Ujú. en el 2018 publicó un statement muy interesante a mi juicio que me gustó mucho, y normalmente desde ese momento yo lo aplico en la atención de los pacientes de todos los días. Y básicamente es en relación a lo que tú dices del porcentaje de grasa. El statement dice: a todos los profesionales que atienden pacientes oncológicos que se encuentran en remisión de las siguientes enfermedades: cáncer de próstata, mama, matriz, endometrio, útero, colon. Remisión es un término médico oncológico que significa que el paciente, después de un tratamiento contra el cáncer, ya sea cirugía, radiación, quimioterapia, hormonoterapia, etcétera, o combinaciones de estas, ya se destruyó el tumor, ya no lo tiene, Okay. pero que todavía está en el periodo de tiempo en el que el tumor puede regresar. Digamos, la remisión es un paso forzoso previo a una curación en relación a tiempo. Okay. Entonces, la parte de remisión, que el paciente ahí tiene que estar en una vigilancia, porque el tumor puede regresar. En cualquier momento. Bueno, ahí la cuestión es el estilo de vida ideal para estos pacientes, como dice la Sociedad de Radioterapia Oncológica, básicamente es una estrategia de 5 puntos, en los cuales los pacientes tienen que hacer cambios a su estilo de vida si lo requieren, porque esto es estadísticamente significativo, o sea, no es al azar. Claro. Son en orden el tabaquismo, el abuso del alcohol, el consumo, el aumento de consumo de grasa animal de Okay. manera desproporcionada, grasa animal, Ajá. glucosa, azúcar, porcentaje de grasa corporal y ejercicio. Entonces, estos 5, o sea, si una persona pregunta, bueno, ¿qué puedo yo hacer si estoy en vigilancia? Tengo cáncer de mama, tuve cáncer de mama, ya no lo tengo, ok, estoy en vigilancia, o sea, ¿qué puedo hacer? Estilo de vida, esto. Verlo, claro. Entonces, no debo fumar, porque si una persona fuma en la remisión, tiene el Regresa. doble o el triple más de riesgo de que el tumor regrese comparativamente con otra que no fuma. Es el número 1. Entonces, no debo fumar, no debo abusar del alcohol, debo de cuidar mi alimentación, básicamente tratando de cuidar la grasa corporal. Pero esto fue en el 2018, Adi. Interesante. Tiene muy poco. 2018. Ahorita, el día de hoy, esa cuestión de observación del porcentaje de grasa corporal ya está bien relacionada a la resistencia a la insulina. Ese es el problema. Claro. O sea, no es que estuviera mal, es que lo estábamos viendo como un síndrome que viene como parte del paquete de comer mal. Claro. O sea, no es el problema de la obesidad como tal, es lo que te trae como consecuencia, que es nuevamente inflamación crónica, nuevamente dale al aparato celular, a la fábrica celular, dale otra vez a crear células porque te estoy inflamando cuerpo. Ese es el problema. Entonces, digo, no hay el porcentaje de grasa corporal ahí que se recomienda, es básicamente de acuerdo a la edad y al sexo. Perfecto. Porque no es, o sea, no es un parámetro, digamos, como en la medicina clásica, que es uno para todos,
No, No te pases de, no sé, vamos a poner un número, 15% y de arriba obesos y abajo, no, aquí es de de acuerdo a la edad y acuerdo al sexo. a tu género y a tu edad, Exactamente, tienes que efectivamente, considerar tus parámetros tanto de VO2 max como de exactamente, grasa corporal para entonces encontrarte ahí en un rango mucho más saludable real, ¿no? exactamente, es correcto, es así, efectivamente. Y bueno, eso digo, es algo que se le recomienda a los pacientes o que se les debe de recomendar a los pacientes, repito, que están en vigilancia, que porque están en remisión y es un poco, es ya ahorita también una buena idea tratar de explicar todo este tipo de cuestiones a la población general, Claro, porque al final del día también tienen un impacto en reducir el riesgo y la probabilidad de que la gente se pueda enfermar de esto. Repito, de lo que yo hago, que es ver pacientes oncológicos, yo doy tratamientos de radiación. Bueno, nosotros vemos pacientes oncológicos, pacientes con tumores cancerosos. claro. Definitivamente el hecho de prevenir con actuaciones o cambios en el estilo de vida que sí pueden hasta cierto punto depender de nosotros es la parte más importante, repito. Hay otros factores que no podemos controlar, que ya los explicamos hace un momento, por ejemplo, las enfermedades francamente hereditarias, esas no las podemos controlar, y los que podemos controlar, pues evidentemente tratar de quitarlos. Claro, Aún así, no vamos a poder evitar que la gente se siga enfermando. claro. Eso no se puede. ¿Y qué sí se puede? Como, por lo tanto, entonces, debemos de caer en otro punto muy importante, que es la detección temprana. Y Sí, que, bueno, es algo que se conmemora el día de hoy, el día de la lucha contra el cáncer de mama, y que claro, se debe de enfocar, ¿no? Primero a conocer cuáles son los factores de riesgo, claro. qué es lo que yo puedo hacer y también cómo detectar tempranamente el problema, porque tengo que aceptar que no porque sea corredor, Stop. no porque yo me cuide la dieta, o sea, no me voy a enfermar. Sí, sí me puedo enfermar. Fíjate que Y justamente hoy preguntaba eso en redes sociales, ¿no? Preguntaba que si la gente pensaba, si nuestros seguidores pensaban que el ser corredores nos hacía menos propensos a enfermarnos de cáncer, ¿no? Pensando en este asunto de, bueno, pues llevamos una vida más saludable, nos cuidamos más, a lo mejor comemos mejor. Y me sorprendió mucho, que de hecho se los quiero agradecer con todo el corazón, la verdad, porque tengo respuestas muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, si me permiten, Andrea Parra Contreras dice que lleva corriendo 8 años y le detectaron cáncer hace 6 meses, ¿no? Lenny Marabé dice lo mismo, tiene 44 años y he corrido casi la mitad de mi vida y hace un par de meses me detectaron cáncer, ¿no? Denise Mayaqué dice que lo mismo, ¿no? Ha sido corredora y le detectaron cáncer hace un año. Entonces, efectivamente, el ser corredores y alimentarnos bien, ¿no? Alimentarnos un poco mejor, un poco con mayor conciencia, no hace que no nos enfermemos, ¿no? No evita que nos enfermemos de cáncer. claro, o sea, vamos, disminuye el riesgo, mas sin embargo, desafortunadamente no lo elimina al 100%. Claro, Nosotros hemos tratado casi de todo, Adi, en 20 años de carrera oncológica, y he visto pacientes deportistas, corredores, gente que, bueno, hablo de lo que, o sea, de la experiencia mía y del medio en el que vivo, en el que nos desenvolvemos, que es aquí en la ciudad de Mérida. La gente que ubique esto, el Estadio Salvador Alvarado es un lugar emblemático acá, donde mucha gente va a hacer ejercicio de todo tipo, y tú te sorprenderías de ver cuánta gente está ahí caminando, corriendo, y que han sido pacientes de nosotros oncológicos y están ahí, y que nadie pensaría siquiera claro, que tuvieron este problema alguna claro, vez. claro, claro. Entonces, digo,
A lo que voy con esto es que eso, ellos ya eran deportistas antes del problema. Claro. Y los estudios de investigación y lo que médicamente, desde un punto de vista científico, podemos sustentar es que, teóricamente hablando, hay una disminución con un ejercicio continuo, específicamente corredores. Hay un estudio del Reino Unido de corredoras mujeres de cáncer de mama, precisamente, de que sí hay una disminución comparativamente con la edad, el sexo de otros pacientes. Sí hay una disminución en el riesgo de enfermarse de cáncer. Sin embargo, no lo elimina, pero lo que sí también viene como una consecuencia favorable es el hecho de que los pacientes que hacen ejercicio de manera regular, los corredores, tienen muchas más probabilidades de aguantar todos los tratamientos que vienen en consecuencia de esto para resolver el problema. Okay. Entonces, el ejercicio no necesariamente, o sea, el ejercicio es positivo Claro. desde todos los puntos de vista. Alguna vez una paciente deportista explicándole al principio del problema, usted tiene este problema y vamos a hacer esto. La realidad es de que yo me daba cuenta de que no me estaba entendiendo mucho de todo lo que le decía. Y básicamente cuando terminé de hablar me preguntó, yo hago ejercicio, ¿usted cree que esto es justo? Y yo después lo pensé un momento, ¿eh? Y le dije, mire, yo también hago ejercicio. Y creo que si usted me preguntara esto a mí, probablemente pensaría lo mismo que usted. No, no es justo. No, no es. Claro que no. Pero aquí estamos y no se puede evitar, desafortunadamente. Pero lo que sí podemos hacer es aprovechar la buena salud que viene como consecuencia del ejercicio en el corazón, en el hígado, en los pulmones, en los riñones, etcétera, para poder tratar de resolver este problema que de todas formas se iba a presentar. Entonces, hay que puntualizar bien cuáles son realmente las ganancias de hacer ejercicio. Claro. Y las ganancias de hacer ejercicio vienen de un sinnúmero de posibilidades en prevención y en salud global, pero específicamente hablando de las enfermedades oncológicas, no necesariamente, repito, va a ser, voy a correr tanto tiempo, tantas vueltas, voy a correr a tal ritmo, voy a hacer tanto de esto y con eso yo ya no me voy a enfermar. No, no es así, desafortunadamente. Claro, pero entonces me gusta mucho esto que dices porque, ok, ser corredor de todas maneras me puedo enfermar de cáncer, ¿no? Como lo mencionas tú y como nos lo han compartido el día de hoy. Pero entonces tiene la parte positiva de que me va a permitir resistir mejor el tratamiento, ¿no? Teóricamente hablando, así tendría que ser. Hablando, ¿no? Mi cuerpo es mucho más fuerte, saludable, que entonces me va a permitir enfrentar mejor el tratamiento y eso también es súper positivo, ¿no? Es correcto, efectivamente, así es. Y bueno, la otra parte importante es que la mayor parte de las veces la gente que hace ejercicio, la gente que corre, generalmente, repito, la mayor parte de las veces, pues es gente que trata de ocuparse bastante del proceso de salud en general y específicamente hablando de la parte oncológica, repito, más allá de conocer los riesgos y tratar de evitarlos, sí tener claro que una parte fundamental y crítica, así como la identificación y disminución de riesgos, es la detección temprana. ¿Cómo hacemos este asunto de la detección temprana? La detección temprana, Adi, básicamente reside en el hecho de que debemos de diagnosticar estos problemas lo más pronto
que se pueda, lo más pronto que se presenten. Ujú. Hace unos años había una campaña, no sé si todavía existe, no soy yo, luego la gente que me conoce sabe que no soy muy social, tú lo sabes bien, pero bueno, no estoy ya muy enterado de eso, pero había una campaña hace unos años que era la campaña Tócate, Sí, Tócate, y de alguna manera inevitablemente pues salía en cualquier lugar, en la televisión, en la calle, había anuncios de esto, en camiones, transporte público, etcétera. Entonces, digo, esa es una manera de hacer una detección de la enfermedad, pero definitivamente comento esto porque no es la manera, en mi opinión, y ahorita voy a explicar por qué, definitivamente esta no es la manera de enfocar la mente en relación a la detección temprana. ok. No hay una enfermedad oncológica, no hay un tumor canceroso que yo tenga conocimiento hasta el día de hoy, mama, próstata, colon, el que tú quieras, que el paciente tenga más posibilidades de salir adelante si el tumor está más grande, si el tumor está más avanzado, sino que es precisamente al Lo revés. contrario, claro. Entonces, si uno, por ejemplo, alguien que vea, por ejemplo, eventos masivos en Estados Unidos, la mayor parte de las veces deportivos, Sí, el fútbol americano, el béisbol, el básquetbol, etcétera, el fútbol, soccer. El fútbol americano es muy, muy popular en Estados Unidos y ellos tienen una campaña ahí que se llama Crucial Catch. Fíjate el cambio de mentalidad. Crucial Catch. Crucial Catch significa atrapada crucial. crucial. Ujú. Entonces, nosotros debemos de cambiar el hecho de tocar, porque cuando yo toco una enfermedad, cuando ya palpo, ya hay un Ya está. síntoma, hay una lesión, la lesión mamaria de 1 centímetro, 2 centímetros, ok, el cáncer de mama es tan heterogéneo, es decir, que un tumor de 2 centímetros, dependiendo de las características biológicas que tenga, si depende o no de las hormonas, etcétera, etcétera. No quiero entrar en muchos detalles Claro. porque no es una plática médica, pero en general un tumor de 1 centímetro, de 2 centímetros en la mama, puede ser en algunos casos a lo mejor una enfermedad manejable, en otros casos ya puede ser una enfermedad catastrófica, con alto riesgo de diseminación por el cuerpo, etcétera. Entonces, lo ideal es la detección en mama, por ejemplo, específicamente hablando de lesiones no palpables. O sea, si yo voy a tener este problema, diagnosticarlo incluso antes de que yo lo palpe, Lo pueda sentir, de claro. que lo pueda sentir, porque eso me va a dar más probabilidades de lograr una remisión, lo expliqué hace un momento, que es Ujú. destruir todo el tumor y es el paso previo en el tiempo a la curación, y también me va a permitir preservar el órgano o potencialmente poder preservar el órgano. Ok. Entonces, O sea, la no fiarnos, detección, perdóname, no fiarnos solamente de este asunto de palpar, ¿no? Que se no, ha dicho siempre que no tócate y entonces te dan una explicación larga y tendida de cómo recorrer el seno y entonces la mano, las dos y tal. Pero entonces, cuando ya lo sentimos, ya está avanzado o nuevamente, sea, ¿no? cuando lo sentimos, Ari, puede ser demasiado tarde. Claro, Es correcto palparse, desde luego, claro. pero es mejor identificar que existe la prevención primaria. Prevención primaria significa acudir programadamente, voluntariamente, convencidamente, a hacerme estudios diagnósticos por el hecho de ser población de riesgo, Porque soy es mujer. decir, la edad, porque soy mujer, porque tengo más de 40 años, porque soy mujer, pero que no tengo ningún síntoma. Eso Claro. se llama prevención primaria. ¿Y Entonces qué yo no sé? voy, Sí.
Perdóname, ¿y qué nos tenemos que hacer como parte de esta prevención primaria, Fer? Básicamente la mastografía. Mastografía. Eso es lo que hay que hacer. Mastografía que la mayor parte de las veces viene acompañada de un ultrasonido mamario. Esos son los procedimientos diagnósticos más importantes que hay que hacer. Pero no hay que esperar a tener síntomas. Obviamente, si la persona tiene síntomas, que tiene salida de secreción por el pezón, que se palpa una lesión, que hay cambios de coloración, etcétera, bueno, eso se llama prevención secundaria. O sea, ya hay síntomas y entre las posibilidades está tener un tumor. Obviamente tengo que ir a hacerme un estudio, Claro. ya no, o sea, ya es mucho más imperativo, digamos, ¿no? Entonces, aquí lo ideal es hacer prevención primaria. La gente debe de hacer prevención primaria, debe de acudir a hacer prevención primaria. Que es cuando no tengo ningún síntoma, no tengo ninguna bolita, no me espero a que me salga o algún líquido del seno, del pezón. Efectivamente, así es. Estoy Básicamente es me hago la una edad. O sea, la condición de mujer, después de los 40 años, ya uno puede empezar a hacerse mastografías anuales. Después de los 45 años, ya debería ser imperativo hacerse mastografías anuales. Ok. Es así. Mastografías, ultrasonido mamario es imperativo después de los 40 años. Es ideal hacerse entre los 40 y los 44, empezar con la primera. Imperativo es a partir de los 45. Ok, perfecto. ¿Qué más Pero tenemos? bueno, conocemos gente de 50 que no lo hace, ¿no? O sea, digo, o sea, vamos, Pero también si empezamos eso es lo que antes, tenemos que nosotros concientizar. Claro, claro, claro. O sea, ¿cómo podemos pensar en resolver algo que no estamos identificando a tiempo, ¿no? Entonces, es también Exactamente, es así. mucha conciencia nuestra, ¿no? Efectivamente. ¿Y una vez al año es suficiente, Fer? Una vez al año es suficiente, hablando de población en general, como información en general. Porque, digo, si, digamos, existe alguna condición en el resultado de la mastografía que pueda dar lugar a alguna duda o que pueda ser de un poco más de riesgo de que se desarrolle el problema, pues probablemente haya que acortar el tiempo y hacerla en un periodo más corto de tiempo, 4 meses, 6 meses, etcétera. Pero fuera de esos casos, a población general, si uno se hace una mastografía, una mujer se hace una mastografía y está negativa, está reportada bien, normal, sin un problema oncológico de riesgo, se tiene que o se debe de repetir no menos de 12 meses después. Ok. Oye, y personas que tienen, por ejemplo, que su madre tuvo cáncer de mama y esas cosas. Ahí el riesgo es diferente. Claro. Ahí probablemente existe la posibilidad, no necesariamente, de que haya una predisposición familiar, que es ese 10% de casos que no podemos controlar, porque no podemos controlar ese tipo de genes, porque son genes hereditarios directamente de línea germinal, no son somáticos, que se activan por inflamación crónica, que sí podemos controlar, tabaco, alcohol, obesidad, etcétera. No. O sea, lo que hay que hacer es identificar el riesgo y básicamente estar en prevención como la estrategia más importante para diagnosticar tempranamente. Ahí normalmente se empieza a menor edad. La mastografía, exactamente, se empieza a los 35 años, en algunos casos de mucho riesgo a los 30 años, pero esas ya son las excepciones ahí. Ok, perfecto. Entonces, importantísimo que nos hagamos nuestra mastografía a las que tenemos más de 40 casos específicos, pues ya tendrán que hacerlo con una frecuencia muchísimo mayor. Ser conscientes de que obviamente el ser corredoras, el ser deportistas no nos exenta de ninguna manera ser sujetas de que no nos dé cáncer, o sea, no porque corramos o porque comamos mejor nos volvemos, ¿no? Anticáncer o inmunes, ¿no? Tenemos que seguir teniendo exactamente los mismos cuidados. Y hoy mencionas algo muy importante respecto a la detección, porque a veces nos fiamos, ¿no? O confiamos ciegamente precisamente en la campaña de tócate y creemos que solamente el palparnos va a ser una buena manera de identificar algo y entonces si no siento nada, pues no me hago nada más, ¿no? Claro, Al contrario, nosotras mismas cambiar el chip
y no, efectivamente. no me siento nada, no tengo nada, está fabuloso, pero de todas maneras me tengo que ir a hacer una mastografía, porque gracias a Dios todavía no me siento nada, pero vamos a confirmar que realmente no tengo nada. Es correcto, o sea, al final la campaña Tócate es un poco el enfoque clásico de la medicina. Hay un problema y vamos a resolver. Claro. No está yendo a el espíritu de la medicina individual, que es identificar mi riesgo y prevenir o en su defecto diagnosticar muy tempranamente, muy Ok. tempranamente. Claro, claro. Entonces, bueno, también ser cuidadosas con esto. Me gusta mucho porque nuevamente es una invitación a este cambio de chip y a esta concientización, ¿no? Saber que no tenemos que esperarnos hasta sentir algo en las boobies, sentir algo en nuestras mamás, simplemente asegurar que si ya tenemos más de 40 años, tenemos que ir a hacernos una mastografía anual, sí o Así sí, es. no pasa nada. O sea, digo, más vale un gasto de una mastografía a tiempo, ¿no? Es así, ¿no? O sea, más vale un gasto de una mastografía a tiempo, más vale eso y aguantar la molestia, la incomodidad, etcétera. Hay situaciones de todo tipo, ¿no? O sea, de repente a veces no hay esa, digamos, información correcta. Por ejemplo, si una paciente decide hacerse un implante mamario, no tiene ningún problema oncológico, y una mujer de, vamos, 35 años decide ponerse implantes mamarios, lo ideal es hacerse una mastografía antes de hacerse los implantes, Ok, para ver que no haya ningún problema previo, y es un estudio que tú vas a tener de base para hacer comparativas después. Difícilmente vas a poder hacer mastografías después, a lo mejor vas a tener que estar nada más con ultrasonidos, pero sí es importante tener una mastografía previa. ok. Nosotros vemos pacientes que tienen cáncer de mama con implantes y cosas que en su momento no se platican, o sea, o no se les recomiendan a los pacientes de realizar. Entonces, digo, o sea, son las cosas que, bueno, entiendo yo que con los medios masivos de comunicación, el internet, etcétera, este tipo de cosas, aunque repito, no soy yo del todo experto en esto, por evidentes razones yo considero de la edad, pero bueno, vamos, me parece que este es un momento para ir hablando de todo esto y que la gente, bueno, pues se vaya enterando y buscando mejores o buscando buena asesoría médica Claro. previo a la realización de, Un de, implante de, mamario. de Entonces, un súper implante importante. mamario en este caso, por Si se ejemplo. van a poner boobies, por favor, vayan a hacerse una mastografía antes Es para lo, que tengan, es lo es lo ideal, ideal, exactamente, y para que efectivamente, tengan como contra qué comparar, ¿no? exactamente. A los años siguientes, ¿no? Es así. Qué barbaridad, de qué cosas aprende uno, Fer, en este asunto. Oye, tengo un comentario por acá. Sí, eh, Voy a leer a Denise. Definitivamente la detección temprana y oportuna hace la diferencia. Denise, muchas gracias por estarnos viendo y muchas gracias por compartirnos hoy tu experiencia. Denise es de las personas que nos compartió el día de hoy que, bueno, pues ella le dio cáncer. Yo le pregunté, la pregunta que decíamos hoy, les voy a leer la respuesta de Denise. Me dice, pienso que no. Me detectaron cáncer un año, pasé por una cirugía y quimioterapias, hoy día sigo en tratamiento. Lo único que puedo decir es que mi condición física me ayuda a sobrellevar todo mi proceso. Nuevamente estoy retomando el running en modo caracol. Sin duda alguna eso me ayuda física y emocionalmente. es así, tal cual. Es así, tal cual. Ay, pues la verdad es que, Denise, yo te agradezco mucho que estés conectada, te agradezco mucho tu comentario porque creo, bueno, yo los leo y no les he contestado a todas porque la verdad es que los leo y se me hace un nudo en la garganta, ¿no? Me parece como súper fuerte. Mi suegro falleció de cáncer hace año y pelitos, entonces Una pena, Adi. sí, no me es ajena, ¿no? La enfermedad. Entonces, bueno, pues creo que me era muy importante a nivel personal, la verdad, tener esta conversación contigo, Fer, poderla compartir con toda la audiencia de Planeta Maratón, pues para que tomemos conciencia de que hay aspectos que sí estén en nuestras manos para minimizar los riesgos, que aún así eso no nos hace inmunes de ninguna manera y que tenemos que trabajar
en la detección temprana, ¿no? No esperarnos a sentir alguna bulita en la boobie para ir a detección, hacernos las mastografías que nos necesitemos hacer, pero además a lo largo del tiempo mantenernos con actividad física, con una buena alimentación, no olvidarnos, lo voy a publicar de todas maneras muchísimo en redes, ¿no? Este asunto de lo importante que es incrementar nuestro VO2 max como corredores, enfocar parte de nuestro entrenamiento a ese empuje del VO2 max, ¿no? Como una cuestión como más... Como un marcador de salud. Sí, como un marcador de salud y longevidad y disminución de riesgo de enfermedades crónicas. Me gusta, lo estoy anotando en este momento. Y el tema de tener fuerza, ¿no? De hacer fuerza, porque si bien no estamos si no estamos exentos de que nos dé, bueno, Dios no lo quiera, nos llega a dar, nos va a hacer el proceso mucho más llevadero, ¿no? El estar en salud. Exactamente, así es, Adi. Digamos que me parece que ese tendría que ser el mensaje para llevarse a casa, ese. Definitivamente. Pues trabajemos mucho en la conciencia. Muchísimas gracias, Fer. Yo te agradezco infinitamente la charla de hoy. Yo misma he aprendido un montón de cosas. Mira, no sé si, perdón que te interrumpa, no sé si el 70% de la plática me expresé bien, porque como no soy bueno en la tecnología, no sé exactamente qué pasó, pero yo solamente estoy viendo aquí mi protector de pantalla porque desapareció la imagen, la que yo estaba viendo. Entonces, bueno, espero no haberme perdido por allá. No, para nada. Tú me dices que me estás viendo. Entonces, te estoy viendo perfecto, te hemos escuchado perfecto. Creo que te hemos entendido perfecto. No sé exactamente qué hice, pero bueno. Lo bueno es que así me aceptas desde hace muchos años. Sí, sabes que así te queremos, Fer. No, hombre, para nada, estuviste perfecto, te escuchaste súper bien, creo que los mensajes quedaron muy claros, yo te agradezco nuevamente, ¿no? Y les agradezco a los que se conectaron el día de hoy, si tienen algún otro comentario, alguna otra pregunta, pues muy bienvenida en lo que nos despedimos. Yo te agradezco muchísimo, Fer, porque te lo conté el día que estábamos hablando de esto, ¿no? Que yo no sabía este asunto de lo del VO2 max, ¿no? Conozco el VO2 max, pero no necesariamente sabía que era este marcador de salud, ¿no? Entonces, me parece como yo también me voy con información súper valiosa y creo que pues al final de eso se trata, ¿no? De que todos aprendamos un poquito más. Fer, ¿dónde te encontramos? Ojalá y nadie tenga necesidad. Sí. Pero mi consultorio está en el Hospital Star Médica, en el 7º piso, consultorio 709, Adi. ¿Y tu teléfono? El teléfono es 943-5154. Perfecto, lo voy a guardar y lo voy a publicar ahora mismo para que lo tengan ahí a la mano. Como bien dices, ojalá nadie lo necesite, por favor. Pero bueno, de todas maneras, ahí está. Ojalá que sea para cosas de prevención, porque tienen dudas en cuanto a la prevención. Ok. Muchas gracias, Fer. Te agradezco mucho nuevamente la conversación del día de hoy. Ya sabes que te quiero mucho, te agradezco mucho. Igualmente, Adi. Muchas gracias. La sesión el día de hoy y bueno, pues a la orden. Este video se queda en Facebook para que lo puedan ver más tarde y lo subimos también a nuestro canal de YouTube, pues para poder ampliar la audiencia y que más gente sepa, bueno, pues cómo pueden trabajar en pro de la salud. Muchas gracias, Fer. Al contrario, Adi, nada más antes de muchas gracias a ti y a todos los que nos escucharon el día de hoy. Solamente, por favor, dame instrucciones de cómo cierro, porque como ya no hago absolutamente nada aquí. Ahorita te digo, voy a salir de transmisión en vivo y te veo fuera de la transmisión en vivo. Gracias, ¿va? Adi. Listo, gracias. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Yo soy Adi Cepeda, nos acompañó el doctor Fernando Castillo. Muchísimas gracias. Que tengan una linda tarde. Bye.